Hermano, recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Ahí estamos. Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Dice el texto bíblico: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hermanos, hemos estado aprendiendo en estos días, y qué hermoso ha sido el Evangelio en este tiempo, en cuanto a que debemos ser personas que estemos vigilantes en la vida. El Evangelio nos ha puesto a meditar en la seriedad con que el cristiano debe asumir la fe. Debemos ser personas que estemos haciendo lo que hace el buen siervo: trabajar para su Señor hasta que Él venga. Y qué hermoso es saber que cuando venga el Señor y nos encuentre así, Él nos trate como bienaventurados, Él nos sirva y Él mismo nos ponga como mayordomo de sus bienes. Y ya vimos lo hermoso que es esto en esos tiempos escatológicos, cuando estemos delante de la misma presencia de Jesús y estemos degustando con Él el gran banquete eterno. Enseguida, y ya vimos ahora, aparece Jesús hablándonos acerca de otra realidad que es bien importante para el siervo. Porque si algo nos va a mostrar Jesús es cómo debemos parecernos a Él. Dice el texto: fuego vine a echar en la tierra. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es interesante cuando uno empieza a ver en la historia lo que se ha dicho de Jesús. Y si uno revisa a los padres de la iglesia, particularmente entre los padres apostólicos, uno empieza a descubrir una verdad hermosa. Y una frase que se repite es esta: estar con Jesús es estar al lado del fuego. Estar con Jesús es acercarse al fuego. Estar con Jesús es ser fuego. Ahora, ¿por qué los padres de la iglesia, Orígenes y demás, nos hablan de esto? Y fíjense que aquí el mismo Señor nos lo está enseñando. Él es el que vino a traer fuego a la tierra. Él es el enviado del Padre que vino a una misión específica. Y cuando uno empieza a mirar esta realidad de Jesús como testigo del fuego y que vino a echar fuego, nos vamos a encontrar con unas reflexiones en la historia también bien hermosas.
cómo el ministerio de Jesús se constituye realmente en un ministerio que pone a arder al mundo, que pone a arder el corazón de los hombres, que hace temblar el corazón de los hombres. Jesús viene con una palabra, como la diría el profeta Jeremías, palabra como fuego, dice Jehová. Jesús viene con esa palabra, como dice Jeremías, palabra en su boca por fuego y por leña que consumirá. Ese Señor Jesús nuestro, ese Señor que viene a este mundo con esa palabra, precisamente nos da un mensaje que nos confronta, nos da un mensaje que nos pone a pensar en nosotros mismos, nos da un mensaje que nos sacude en lo más profundo de nuestro ser. Y esto tenemos que pensarlo seriamente. ¿Por qué fuego? Precisamente porque ese mensaje de Jesús, ese mensaje que Él nos trae, que es mensaje, como dice el profeta, que arde, que es como leña y consume, nos pone a pensar en nosotros mismos y a pensar en nuestra propia realidad. ¿Quién soy frente a Jesús? ¿Qué significa su palabra para mí? ¿Qué significa ese mensaje que me trae para vida? Y allí es donde empieza a quemarnos por dentro. Allí es donde Él empieza a arder en nosotros y empieza a mostrarnos cuánta maldad, cuánto pecado, cuánta desidia, cuánta mentira, cuánto odio, cuánto resentimiento, cuánta amargura hay en nosotros. Su mensaje empieza a quemarnos por dentro. Y empieza a iluminar Jesús con su fuego también dentro de nosotros y empezamos a descubrir quiénes somos realmente. Unos hombres que han sido perversos en la vida, mujeres que han sido malas en la vida, que hemos estado todos lejos de Dios, que le hemos abandonado, que lo hemos dejado a un lado, que nunca lo hemos querido, que nunca lo hemos deseado. Y cuando Jesús empieza a iluminar y a quemar, empieza también nuestro corazón a reaccionar. Y a reaccionar por la gracia del Espíritu. Y a reaccionar por la gracia de su amor. Y a reaccionar por su misericordia. Nos damos cuenta quiénes somos. Y nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de Él. Y nos damos cuenta cuánto Él hace falta a nuestra vida. Y nos damos cuenta cuánto Él realmente debe ser el que gobierne en nosotros. Y Él dice, ¿cuánto quiero que esté encendido este fuego? Fíjense que esa fue la palabra de predicación de Él. Ese fue el mensaje. Y antes lo había traído Juan el Bautista. Juan que también confrontó a la gente de su tiempo. Juan que también hizo ver a aquellos de su tiempo cuán mal estaban, cuán en pecado estaban y cuánto necesitaban de la gracia y de la salvación. Vine a echar en la tierra fuego. Fuego que en Génesis, en Amós y en otros profetas es signo de purificación. Fuego que es signo de destrucción del pecado. Fuego que es símbolo inclusive de condenación. Fuego que hace que nosotros podamos arder y quemar dentro de nosotros por la gracia el pecado. Jesús vino a prender fuego en el mundo. Un fuego que va a quemar el odio. Un fuego que va a quemar la injusticia. Un fuego que va a quemar la mentira. Un fuego que va a quemar el pecado. Que va a quitarnos, que va a quemar nuestra esclavitud. Un fuego que nos va a hacer libres. Pero un fuego que nos confronta. Y posiblemente no nos va a gustar ese mensaje de Jesús. Porque estamos haciendo
y estamos viviendo circunstancias que nos agradan, porque el pecado también agrada. Y allí es donde aparece la confrontación, el fuego de la vida de Jesús contra el pecado que me pervierte. Y qué bueno es saber que por la gracia, ese hombre llamado Jesús nos trae esa palabra que transforma y que libera nuestra vida. Jesús dice, vine a traer fuego, vine a una acción, vine a un trabajo que trae vida, vine a iluminar, vine a arder en los corazones de los hombres, porque quiero que los hombres quemen dentro de sí mismos el pecado que los condena. Y luego dice él, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en Marcos 10:38? Cuando Jesús responde a los hijos de Zebedeo que le pedían un puesto de honor, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? No hay duda de que ese bautismo estaba Jesús, precisamente con ese bautismo estaba Jesús mostrando los sufrimientos de su pasión y de su muerte. Y fíjense, viene a traer fuego, pero viene a hacer el trabajo completo de tal forma que con su sufrimiento y con su acción y con su vida dada en la cruz del Calvario, nos va a dar todo completo para que el fuego arda y el pecado sea destruido. Dos realidades que se unen, fuego de Jesús, muerte de Jesús, que dan vida al que lo acoge. Jesús, impulsado precisamente por su amor, quiere hacer el trabajo y realmente lo hace. Somos testigos en el Evangelio de que Él lo hace. Y Él nos va a enseñar cómo precisamente al dar su vida viene a producir precisamente también vida en nuestros corazones. Y allí donde nosotros tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo frente a esta realidad? Jesús mismo era consciente del sufrimiento que implicaba el Calvario y un sufrimiento que lo alejaría de Dios. Eso era el dolor más grande para Jesús. Usted sabe que si hay algo que hizo que Jesús gritara con fuerza y pasión, fue nuestro pecado. Nuestro pecado que lo pone a gritar en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está Jesús realizando la obra, dándonos el mensaje, dándonos su vida, para que viéndolo a Él entendamos cómo el pecado puede ser destruido. Y por ese acto de amor y por ese mensaje de amor, nosotros podemos tener claridad sobre la victoria del pecado, sobre la victoria sobre la muerte. Vine a traer fuego y lo hizo. Predicó un evangelio para vida, pero dio la vida para vida. Ese es el mensaje. Y un mensaje que tiene que ponernos a nosotros a pensar, porque sin duda alguna, si somos realmente conscientes de lo que eso significa, tendríamos que estar haciendo mucho más de lo que hoy en día hacemos. Y fíjense que ese mensaje fuego es un mensaje incómodo. Él nos va a decir cómo va a hacer la obra en la cruz, cómo va a sufrir en la cruz,
Pero ese mensaje que Él nos está mostrando en la cruz se constituirá en un mensaje controversial, se constituirá en una acción controversial, en un hecho controversial. El acogerme yo a la cruz de Cristo va a implicar para mí problemas, dificultades. El acoger el mensaje de la cruz va a implicar para mí choque, contradicción, enfrentamiento, aún dentro de mi propia familia. Fíjense que dice, ustedes piensan que yo vine a traer paz. No, no vine a traer paz, sino disensión. Vine a traer división. El mensaje de Jesús, la obra de Jesús, son para nosotros precisamente controversiales. Porque en la medida en que nosotros nos constituimos en testigos de Cristo, en esa medida nosotros vamos a ser un problema en un mundo que odia a Jesús. Vamos a ser un problema aún en una familia que odia a Jesús. Vamos a ser un problema en medio de unos amigos que odian a Jesús. Vamos a ser un problema en un mundo que definitivamente no quiere a Jesús. ¿Quiénes van a ser nuestros propios enemigos? Los que están cerca y muy cerca. Los testigos de Cristo, según lo formula Lucas, inclusive Mateo, nos están diciendo cuánto va a generar el mensaje de Cristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Pero tú eres el Dios de la paz. Pero tú eres el Dios de la reconciliación. Pero tú eres el Dios del perdón. Sí, pero yo soy el Dios que trae un mensaje de vida que no todos aceptan. Y ese mensaje de vida se constituye para otros en olor de muerte. Y cuando se convierte en olor de muerte, genera contradicción, genera persecución, genera crisis. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Fíjese que él mismo lo está diciendo, cómo aún dentro de nuestra propia familia, cuando tú y yo nos levantamos como sal de la tierra y como luz del mundo, asumiendo el mensaje de la cruz, asumiendo el mensaje de la vida, asumiendo el mensaje de esperanza de Jesús, vamos a hacer problemas. Vamos a causar conflicto. No porque Cristo en sí mismo sea conflicto, sino porque su palabra, que es fuego, va a arder en nosotros. Y eso va a confrontar al que nos ve y va a tener que reaccionar frente a lo que ve. Porque no quiere aceptar aquello. Y no quiere aceptar aquello porque no ama el evangelio, porque no desea a Jesús, porque odia a Jesús. Y aparecerá entonces la crisis. Yo no vine a traer paz, vine a traer división. Y fíjense quiénes son. 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. La familia dividida. Pero Jesús quiere la familia unida. Sí, pero en la familia habrá personas, existirán personas que no creen, que no desean a Dios como dice Pablo en Romanos, que no buscan a Dios como dice Pablo en Romanos, que no hacen lo bueno como dice Pablo en los Romanos, en capítulo 3. Y esos serán nuestros peores enemigos. No nos extrañe que aún nuestros propios familiares nos odien por causa del evangelio. Pero qué bueno que nos odien por causa del evangelio, porque eso significa que estás siendo testigo. Y si eres testigo, gloria, gloria, gloria al Señor Jesús. Eso es lo que debemos ser. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros seamos hoy. Que seamos causa de reacción al mundo porque somos luces, porque nos atrevemos a hacer luz, porque nos atrevemos a hacer sal, porque nos levantamos como testigos valientes del evangelio. El evangelio de la vida que solo Él trae. Fíjense qué fue lo que dijo el anciano Simeón. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Y a María le dice, y a ti una espada
que atravesará el corazón. Y así fue. Ese niño se constituye realmente desde que está en este mundo como contradicción, porque ese Jesús va a ser precisamente el hombre que siendo sal y que siendo luz confronta al ser humano y lo incomoda y lo hace vivir de una manera desagradable. ¿Por qué? Porque el testimonio que se da en Cristo Jesús realmente es un testimonio que se constituye en causa de problemas. Ese está siendo diferente a mí. Ese no hace lo que yo hago. Ese habla como yo no hablo. Ese dice lo que yo no digo. Ese es diferente a mí. Y cuando se levanta el cristiano como diferente al del mundo, el del mundo va a reaccionar. Y va a reaccionar porque no está de acuerdo con lo que el cristiano hace. Esa es la idea. Cristo causa de problemas. Y fíjense que Cristo se declaró luz del mundo. Y si es luz del mundo es porque el mundo está en tinieblas. Y si el mundo está en tinieblas, no ama la luz. Y si no ama la luz, odia a todo el que está en la luz. Por eso Cristo fue odiado. Por eso Cristo fue rechazado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo recibieron? No. ¿Lo acogieron? No. ¿Lo rechazaron? Sí. ¿Lo odiaron? Sí. ¿Lo mataron? Sí. Y ahí estuvimos nosotros. Porque nosotros no podemos excluirnos de ese grupo. Ese es el mensaje de Jesús. Y es interesante porque la cruz es dolor. La cruz es sufrimiento. Yo siempre les he dicho a ustedes, es imposible creer que vine a Cristo y se acabaron mis problemas. No, vine a Cristo y comenzaron mis problemas. Porque vine a Cristo y tomé su cruz. Y la cruz termina en el Calvario. Y la cruz termina en muerte. Y la cruz termina en sufrimiento. ¿Puedo decir entonces que tomé el camino del sosiego y de la calma y sin problemas y dificultades? No. Si tomé el camino de la cruz, he tomado el camino del sufrimiento. Si tomé el camino de la cruz, tomé el camino del padecimiento, de la confrontación, del odio, del rechazo. Pero hay que llevar la cruz. La cruz no es el enfermo que tengo en la casa, ya se los he dicho muchas veces. La cruz no es el esposo borracho que tengo. La cruz es mi estilo de vida conforme a Cristo que genera dificultades, que genera rechazo, que genera odio, que genera sufrimiento y muerte. Vine a traer fuego y trajo fuego. Vino a traer sufrimiento y trajo sufrimiento. ¿Y por qué? Por el evangelio mismo que trae la vida. La vida trae sufrimiento, la vida trae persecución, eso parece paradójico. Me entregué a Cristo y empiezo a sufrir. Claro, el mundo te va a perseguir. El mundo te va a odiar. El mundo te va a rechazar. No te van a tratar bien. Porque el mundo odia a Jesús. Jesús vino a entregarnos una vida que se vivirá en fuego. Porque su palabra es fuego. Y vamos a arder en fuego en una doble dimensión. En fuego para vida en Él, pero en fuego para sufrimiento
de aquellos que nos persiguen por causa de Cristo. Tenemos que pensar en eso. ¿Cómo nosotros entonces debemos asumir con interés y con valentía? Esta mañana hablamos del sufrimiento de aquellos que siguieron a Cristo y que no tuvieron miedo a la muerte y que alabaron el nombre de Dios en medio de la hoguera. Ese es el cristiano. Jesús vino a arder en nosotros. Somos ahora los que ardemos en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Somos ahora la sal de la tierra y somos ahora la luz del mundo. Pero realmente si estamos impactando en el mundo, estamos incomodando al mundo, o simplemente somos unos cristianos que pasamos desapercibidos en el mundo y nadie se da cuenta que somos cristianos. Eso es vivir en la palabra de Dios que es fuego. No, eso es un cristianismo vano, eso es un cristianismo acomodado, eso es un cristianismo que no produce problemas, que no genera dificultades, porque no mostramos a Cristo. Es un cristianismo ahí sutil que medio se ve, pero que se confunde en el mundo, en última instancia. ¿Usted cree que Dios está contento con eso? ¿Usted cree que Dios está contento con que siendo cristianos nos parezcamos al mundo cuando debemos marcar diferencia? Si Él vino a traer fuego, nosotros ¿por qué no llevamos fuego? ¿Por qué no nos constituimos como Él en hombres y mujeres que prenden este mundo? Que encienden este mundo. ¿Por qué? Porque Él nos dejó la tarea. La misma tarea. Estamos ardiendo como Él espera que ardamos. Y nos están señalando por arder. No. ¿O sí? Fíjense que Jesús vino a traernos una paz. Pero paz no es ausencia de conflicto. Como queremos pensar nosotros. Al contrario, si estamos en su paz, estamos en una lucha constante contra el pecado. Y si estamos en una lucha constante contra el pecado en su paz, no esperemos que no surja el conflicto. No esperemos eso nunca. ¿Cómo voy a esperarlo? Quien quiere ser testigo del fuego de Dios, permaneciendo fiel a Cristo, a Dios, a su palabra, a su espíritu, tendrá que vérsela con la incomprensión, tendrá que vérsela con el rechazo, tendrá que vérsela con la persecución. Eso no es la historia de la iglesia. ¿Acaso la iglesia no es perseguida desde el mismo momento en que Cristo la funda? ¿Acaso los que testificaron de Cristo no todos tuvieron un final trágico? Ya hemos visto la vida de los 12. Todos terminaron muertos, trágicamente. Y luego Esteban, Hechos nos lo presenta trágicamente muerto. Y de ahí en adelante, bueno, primero Esteban y luego los demás. Y luego la iglesia. ¿Producto de qué? De haber asumido el evangelio con coraje. ¿Producto de qué? De haber asumido el evangelio sin temor, sin miedo.
Pero de haber asumido el evangelio con responsabilidad, tengo que gritarlo al mundo, aunque el mundo no lo quiera, se lo voy a poner en medio. Porque el mundo necesita el evangelio. El mundo necesita escucharnos. Escuchar esta verdad, porque el mundo se muere y se condena. A menos que seamos cristianos secretos, del servicio secreto de Jesucristo. Eso no se ve en la Biblia. No lo vas a encontrar nunca. Fíjense, si somos fuego, no callamos la verdad del Evangelio por temor a ser perseguido, por temor a ser rechazado. Cristo vino a traer fuego. Y dice, ¿y cuánto quiero que esté ardiendo? ¿Cuánto quiero que esté ardiendo? Piense en la nube de testigos que nos habla la carta a los hebreos. Piense en ello. ¿Por qué terminaron mal? Usted ha leído la carta a los hebreos. No la voy a leer toda. Digo el capítulo. Pero mire lo que dice. Y esto es significativo. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo murieron? En fe, esperándolo todo. Ya nosotros lo tenemos. ¿Qué esperamos entonces? Y mire cómo dice. Por la fe Moisés, cuando ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué prefiero? ¿Riqueza o vituperio de Cristo? Moisés dijo, vituperio de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Riqueza o vituperio? Hoy nos gritan, riqueza. Tranquilo que el Señor te va a dar casa, carro, beca. Y lo que me está diciendo Cristo es, si eres testigo, si eres sal, si eres luz, si traes fuego, vas a tener problemas. Empezaste conmigo, empezaron tus dificultades. ¿Y qué de los demás? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, da la historia de Israel. ¿Y qué dice? Apagaron fuegos impetuosos, conquistaron reinos, pero otros, dice, fueron atormentados. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreamiento, aserramiento, muertos a filo de espada, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras andando de aquí para allá, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. No, yo no quiero estar ahí. Pero mire el testigo. Yo no quieres estar aquí, yo. Ok. ¿Te gustaría ser maltratado? ¿Pasar hambre? ¿Ser puesto a prueba? ¿Experimentar vituperios? ¿Azote? ¿Cárcel? ¿Ser pasado a filo de espada? ¿Aserrado? Miren la causa de predicar el fuego de Dios. En la consecuencia, perdón, de predicar en el fuego. No, yo estoy muy tranquilo con mi cristianismo y nada pasa. De aquí para allá y de allá para acá, vengo el culto el domingo, oigo la palabra, en 8 días vuelvo, en la semana no pasó nada, no sé, ojalá me equivoque. Y el fuego que tenía que mostrar dónde está,
No lo vi. ¿O sí lo vi? Que ver un cristianismo así, sabroso, un cristianismo sin compromiso. Un cristianismo donde yo no me levante como testigo y fuego. ¿Para qué sirve? Para vivir sabroso sin problema. Para vivir confundido con el mundo de tal manera que el mundo ni siquiera se da cuenta que yo soy cristiano. Pobre mi cristianismo. Miserable cristianismo. Perverso cristianismo. Hermano, si yo tengo que ser sal y yo tengo que ser luz, tengo que ver cómo resplandezco en medio de esta generación mala y perversa. Tengo que marcar diferencia. Esta mañana compartíamos, estamos hablando del Dios como Señor, del Dios de la creación, del Dios soberano, del Dios eterno, del Dios que debe ser mi Señor. Y resulta que yo me veo a mí y encuentro otros señores en mi vida que no son Dios. Pero vengo a la iglesia y asisto al culto y oro y canto himnos y me confundo como cristiano. ¿Qué dirá Dios de nosotros en esa forma de proceder? Con esa forma de conducirnos en la vida. Más aún, tenemos incrédulos en la casa y no se incomodan por nosotros. Cuando la Biblia me está diciendo, miren, las familias se van a dividir por causa mía, pero yo estoy en la familia con incrédulos y no me distingo, no marco diferencia. Ni siquiera mis familiares me critican, me dicen nada. ¿Y por qué no me dicen nada? Porque me parezco a ellos. Fuego vine a traer. ¿Y dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Vine a dividir. ¿Dónde está la división? Qué pésimo cristianismo. Si vivimos así, qué pésimo cristianismo. El evangelio tiene que ser una piedra en el zapato para los incrédulos y los tiene que poner a caminar mal para que reaccionen. El evangelio va en contravía de la lógica del mundo. Va en contravía de esa lógica ajustada a lo que yo quiero y deseo. Va en contravía de eso. Miren hasta dónde quiere Jesús que lleguemos nosotros. Vine a traer fuego y quiero que esté ardiendo. Quiero que arda. Hermanos, ¿qué pensamos de eso? Vine a echar fuego en la tierra. Hoy, ¿quiénes son los responsables de echar el fuego? Jesús vino y lo hizo. Y nos dijo, háganlo ustedes ahora. Ustedes quedan como sal, ustedes quedan como luz, ustedes quedan como mis testigos en el poder del Espíritu. Vayan y anuncien. Si no lo hacemos, van a gritar las piedras y qué vergüenza nos va a dar cuando estemos frente a esa realidad. Porque lo que teníamos que hacer no lo hicimos. Y el siervo inútil es aquel que hace lo que tiene que hacer.
Hermanos, es el mismo Espíritu Santo ayudándonos a ver esta verdad. Solo Él puede convencernos de pecado. Solo Él puede convencernos en cuanto a cómo está nuestra vida. Jesús tenía claro de lo que venía a hacer a este mundo. Él venía a salvar. Él venía a liberar del peor de los males, el pecado. La misión de Él era salvar del pecado, liberar del pecado, liberar de la condenación. Y vino con un mensaje claro y fuerte, con un mensaje claro y duro. Conviértanse, arrepiéntanse. Y sean mis testigos. ¿Para qué? Para que sigamos con esa tarea, llevando su mensaje al mundo. Porque estamos aquí para llevar el fuego de Dios, la gracia de Dios, la vida de Dios. Y no podemos quedarnos quietos. Triste es vernos quietos. Triste es vernos reposados sin cumplir con la tarea. Y qué bueno que eso nos amargara en nuestra conciencia para ver si en Cristo Jesús hacemos algo por los que se pierden, por los que nos necesitan, por pura gracia. Fuego estás llamado a llevar al mundo. Fuego. Ese fuego del que le habló Dios a Jeremías. Mi palabra es fuego en ti, fuego en ti. Y miren lo que le causó a Jeremías. ¿No lo odió todo el mundo? Es la misma situación que Jesús nos habla en el Evangelio. Vine a traer división. ¿No se levantaron los líderes de Israel contra Jeremías? ¿Los gobernantes de Israel contra Jeremías? ¿Los sacerdotes de Israel contra Jeremías? ¿El pueblo de Israel contra Jeremías? ¿La familia de Jeremías no se levantó contra él? Y él ante tanta presión dijo, me quiero morir. Quiero morirme. ¿Para qué vine a este mundo? Pero al final entendió que ese era su trabajo. Que para eso Dios lo había puesto, para ser profeta. El profeta que es capaz de decir la verdad de Dios. El profeta que es capaz de denunciar el pecado, de denunciar el mal, de denunciar la perversión. Pero el profeta que es capaz de decir, aquí está el Dios de los cielos que da la vida y la salvación en Cristo. El profeta es ese, anuncia la verdad de Dios, el evangelio de Dios, pero denuncia el pecado y la maldad. Y te aseguro que no nos va a ir bien cuando hagamos ese trabajo. Nos va a sacar de esa comodidad en que estamos, de esa tranquilidad en que estamos. El día en que nos levantemos verdaderamente como testigos serios de Dios, en ese día se acabaron nuestras tranquilidades. Se acabaron. Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno, te alabamos, te bendecimos y exaltamos, porque solo tú eres Dios. Y nos llamas a una vida comprometida seria y responsablemente contigo. No a una vida acomodada, reposada, sin contradicciones con el mundo, sin conflicto con el mundo. Tú eres conflicto con el mundo, Jesús, porque el mundo te odia. Y el mundo odia a los que te siguen, Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos ser tus testigos hoy? ¿Por qué ni siquiera en nuestra familia, en donde hay incrédulos, somos conflicto? Porque el cristianismo nuestro está callado.
pasa desapercibido muchas veces. Perdónanos, Jesús, y ayúdanos a ser fieles a ti, a tu mensaje de verdad, a tu mensaje de amor, a tu mensaje de vida, a tu mensaje de esperanza, a tu mensaje de salvación. Gracias, Padre, por tu palabra que nos confronta como siempre y nos pone en la verdad tuya. A ti, Dios, trino y uno, gloria y honra y adoración y alabanza por siempre. En Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén.